La agenda política en Fórmula. Las 8:05, tiempo del centro del país. Me da mucho gusto poder saludar esta mañana, como todas las mañanas de domingo, a Fernando Ávila. Fer, ¿cómo te va? Muy buenos días. El decálogo del presidente en el mensaje con motivo del tercer informe de gobierno. ¿Qué nos puedes señalar? ¿Qué nos puedes destacar? Otro decálogo también que establece el presidente de la República. Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente, con enorme gusto poder saludar a ti y a todos los amigos de la Igualmente, auditorio. Fer. En efecto, mira, lo que fue la presentación propiamente ya de este mensaje acostumbrado, recordemos que finalmente a partir de la transición política que se dio en nuestro país hace ya 15 años, se empezó a modificar toda esta estructura de presentación del informe presidencial. Todavía tenemos las imágenes de estos discursos, propiamente sí, de la presentación del informe en la Cámara de Diputados, de los presidentes de 3, 4, inclusive hasta 5 horas, parecía que se disputaban quién rompía el récord del discurso más largo, en donde en términos generales se presentaba realmente una síntesis o un resumen de lo que era precisamente el estado que guardaba la administración en ese momento. Nos llenaban de muchas cifras, inclusive un poco complicado de estarlas siguiendo durante lo que era propiamente un mensaje oral, e independientemente de todo el esquema posterior, por supuesto, que se sigue manteniendo del análisis o la famosa glosa del informe, y desde luego el ya consabido y renombrado besamanos. En esta ocasión, lo que fue la presentación del tercer informe del presidente Enrique Peña Nieto, sin duda alguna retoma algunos de estos elementos, ciertamente ya con las modificaciones y la nueva modernidad, ya inclusive la utilización propia de las redes sociales. Sin embargo, presenta un esquema ya en síntesis como mensaje político que ya no se presenta como tal propiamente en la Cámara de Diputados, pero que sí engloba o remarca no solamente cuál es la visión que el gobierno federal tiene de la actual administración y el balance que hace de la misma, que evidentemente también desafortunadamente sigue prevaleciendo una óptica muy optimista, muy de pronto parecía que alejada de la realidad, o por lo menos de la percepción en general de la mayoría de los mexicanos, de buena parte de estos, y que de alguna suerte se centra fundamentalmente en lo que habrá de ser la segunda mitad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, porque evidentemente, aunque en términos cronológicos esto se lleva a cabo hasta el 1 de diciembre de este año, la realidad es que una vez concluido el tercer informe de gobierno, arranca formalmente esta segundo tramo de la administración, y no solamente ello, sino la preparación respecto de cómo habrá de cerrar precisamente Enrique Peña Nieto su administración. En este contexto, o en esta síntesis, Jaime, amigos del auditorio, lo que se presenta, lo que tuvimos oportunidad de escuchar de parte del presidente y la difusión que del mismo se ha hecho, es una serie de 10 elementos que se presentan con la finalidad no solamente de fortalecer, o como incluso lo comentábamos la semana pasada, Jaime, de hacer una especie de relanzamiento del propio gobierno federal, sino que de alguna suerte prevén o buscan el consolidar parte de lo que fueron las reformas estructurales llevadas a cabo en la primera mitad de este gobierno, y además, por supuesto, el cómo perfilar a México dentro de esta misma ruta de crecimiento y desarrollo. Destacan, por supuesto, como puntos medulares o fundamentales, el combate a la corrupción, que como elemento medular, insisto, quizá uno de los más sentidos y más demandados por la sociedad mexicana, uno de los puntos que en este momento está tomando mucho mayor realce, y qué bueno que así sea, en el sentido que todos los partidos políticos están entendiendo que uno de los elementos fundamentales que demandamos la sociedad es precisamente una mayor transparencia, un combate real a la corrupción, y sobre todo el castigo a quienes van incurriendo y a quienes van permitiendo que precisamente esto se vaya generando. Por supuesto, también lo que es el fortalecimiento, sin duda alguna, de nuevos esquemas de seguridad o impartición de justicia como elemento secundario de esta misma aspiración nacional respecto de un sistema que nos permita a todos no solamente sentirnos más seguros como elemento primigénito que tiene precisamente el Estado de garantizarnos a los ciudadanos, sino por supuesto también el hecho de estar convencidos no solamente que quienes lleven a cabo algún acto delictivo sean sin duda alguna castigados y procesados de acuerdo a lo que establece la ley, sino al mismo tiempo la garantía fundamental de que todo aquel que es inocente pues no se vea precisamente involucrado o castigado, cubriendo alguna penalidad de algo que técnicamente hablando no se cometió. Por supuesto, destacan o cobran importancia significativa esta propuesta, por ejemplo, de la creación de especies de fibras, la llamada fibra similar a lo que sucede en algunos otros sectores del desarrollo
económico, fundamentalmente privado, que podría permitir eventualmente la creación de nueva infraestructura como un elemento también importante, toda vez que lo sabemos, el gobierno federal no cuenta con todos los recursos o con los recursos ilimitados que permitan precisamente llevar a cabo una serie de elementos, esquemas, una nueva Secretaría de Cultura, por ejemplo, el hecho, desde luego, del continuar con el avance de la enseñanza del inglés en la educación básica, en fin, y evidentemente ir preparando también lo que ya se había mencionado anteriormente, este esquema de presupuesto base cero hacia el siguiente año. A ver qué es lo que viene, y ahí pues estaremos fincando nuestra visión y todo lo que esté sucediendo a lo largo de la semana, a ver si el próximo domingo podemos platicar de ello, estimado Fernando. Sin duda alguna, Jaime, resulta muy relevante el poder ir revisando cada una de estas acciones y sobre todo darles continuidad. Muchas gracias, Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Interesante el comentario, y también habrá que ver el destino final de este decálogo, que por cierto el presidente se reunió con secretarios de Estado el pasado viernes. Gracias, Fer, que estés muy bien, muy buenos días.